Con este calor en los aparadores de las pastelerías en México no falta esta tarta de frutas con crema pastelera. Y es que además de que se ve muy bonita, con muchas frutas frescas por encima, es muy refrescante. Acompáñame a verla. Comencemos preparando la base de la tarta, que es de lo más sencillo. Para ello, en este recipiente ya tengo 125 gramos de mantequilla sin sal que debe estar a temperatura ambiente. Voy a ir aplastándola con mi palita ligeramente para que sea más fácil de mezclar con el siguiente ingrediente, que no es más que azúcar glass o azúcar en polvo, como tú la conozcas. Y bueno, pues de ella vamos a estar utilizando 100 gramos. Y vamos a tamizarla porque luego se forman bolitas en la masa que cuesta mucho trabajo remover. Por supuesto que aquí si quieres puedes sustituir por azúcar granulada e igual tu base de tarta va a quedar muy bien. En fin, ya incorporada toda, vamos a batir a cremar por 1 minuto aproximadamente. Pasado este tiempo añadiremos un huevo grande y una yema, que es el equivalente a 75 gramos de líquidos. Pero primero vamos a ir agregando el huevo y batiremos a incorporarlo muy bien. Mientras hago esto, me gustaría decirte que como siempre te voy a dejar los ingredientes debajo del título en la cajita de información y también puedes encontrarlos al final del video. Continuando con la receta, ahora añadiremos la yema con un poquitito de las claras y batiremos nuevamente a incorporar. Notarás que tu masa no tiene un aspecto muy bonito, esto es normal, no te preocupes, aún nos faltan más ingredientes. Así que vamos a mezclar 250 gramos de harina de trigo todo uso o harina común, como tú la conozcas, con 1/4 cucharadita de polvo para hornear. Tamizaremos todos nuestros ingredientes secos sobre la masa de una sola vez y le agregaremos media cucharadita de sal. También aquí puedes ponerle la ralladura de naranja, de limón o un poquitito de vainilla para darle más sabor a la masa. A mí me gusta solamente así. Después, como ves, vamos a ir incorporando, presionando con una palita hasta no ver restos de harina suelta. Dejaré a un lado la palita e iré juntando la masa con mis manos. Es una masita muy suave, como de galletas, que no debes de amasar, simplemente juntar como te muestro en el video. Y como está tan suave, pues va a ser difícil estirarla. Por ello vamos a ir a colocarla dentro de papel film o también puedes usar papel de horno. Vamos a ir acomodando, formando un círculo para que al sacarla podamos darle forma más fácilmente. Y ya lista, llevaremos a nuestro refrigerador hasta que endurezca por 1 a 2 horas mínimo, aunque puedes dejarla para hacerla al siguiente día. Mientras tanto prepararemos la crema pastelera. Para ello, en una ollita agregamos 200 mililitros de leche seguida por 200 mililitros de crema para batir. Aquí sin problema puedes sustituir la crema para batir por 200 mililitros más de leche, solo que a mí me gusta usar la crema para batir porque siento que así la pastelera queda como que más cremosita. Pero bueno, no pasa nada, se utiliza solamente la leche. Mezclaré un poco y voy a encender mi estufa a temperatura media-baja. Vamos a calentar la mezcla de leche y crema solo por unos minutitos, hasta ver que salga un poco de humo sin dejar que hierva. Mira, aquí la mía ya comienza a tener pequeñas burbujitas alrededor y desprende bastante humo, así que retiramos, dejamos de enfriar ligeramente y continuamos. Aquí en este bol tengo 3 yemas medianas, que es el equivalente a 50 gramos de líquidos. Puedes sustituir por un huevo grande. Vamos a agregarles 75 gramos de azúcar granulada, seguida por 10 gramos de azúcar vainillada. Si no quieres utilizar azúcar vainillada, entonces usa 85 gramos de azúcar y puedes poner esencia o pasta de vainilla. En ese caso te voy a decir en qué momento puedes agregarla. Por ahora vamos a batir las yemas con el azúcar hasta que nuestra mezcla cambie a un color amarillo claro y esté un poco más espesita. Cuando eso suceda, añadimos 40 gramos de almidón de maíz o maicena que debemos tamizar para que sea más fácil de integrar y para que no se formen grumos en nuestra mezcla. Batiremos a disolver todo muy bien, a no ver maicena suelta. Una vez incorporada, vaciamos la leche que calentamos hace un momento y que ya en este punto no deberá estar tan caliente, pero aún así vamos a ir agregándola sin dejar de batir para poder integrarla bien
y que no se vayan a cocinar los huevos. Mientras voy haciendo esto, me gustaría invitarte a que me dejes un comentario para saber qué te está pareciendo la receta. La verdad es que me encanta leer sus comentarios para estar más en contacto con ustedes. También, si gustas, puedes suscribirte al canal para que así sepas cada vez que subamos un nuevo video. Terminando con la leche, vamos a regresar todo a nuestra ollita. Vamos a encender nuestra estufa a temperatura media-baja y debemos cocinar sin dejar de batir. Es importante que nuestra estufa esté a temperatura media-baja y no dejemos de batir para que así no se formen grumos en nuestra crema. Sí te va a llevar algo de tiempo, no te voy a mentir, pero pues es mucho mejor hacerlo así, confía en mí. Tan pronto notes que la espuma de la superficie se disuelve y comienza a espesar ligeramente, puedes retirar un momento de la estufa como yo, reduce la temperatura a la más baja y no dejes de batir. La regresamos un momentito más a la estufa a que se caliente hasta que quede más espesa. Aquí yo ya la veo muy bien y no se formó ningún grumo, así que voy a retirar y le voy a añadir en este momento 30 gramos de mantequilla cortada en cubitos pequeños para que se disuelva mucho más rápido. Puede ser mantequilla con o sin sal. También voy a agregarle ralladura de media naranja, que es aproximadamente una cucharadita. Y aquí es donde debes de agregar la pasta o esencia de vainilla, que igual, si utilizas solo la ralladura de naranja, tu crema va a quedar de verdad muy rica. En fin, ahora vamos a ir a colocar nuestra crema en otro recipiente para que enfríe más rápido. Y mira la textura cremosita y suave que tiene. Como ya te he dicho en algunos otros videos, las mejores cosas siempre llevan tiempo, así que pues vale la pena ser paciente. Pero bueno, lo que sigue es cubrir con papel film a que el film toque la crema para que no se forme una costra en la superficie. Y así como está, vamos a dejarla enfriar a temperatura ambiente. Ya cuando no esté tan caliente podemos meterla en el refrigerador para que esté fría al momento de que vayamos a utilizarla. Ok, continuemos preparando la base de la tarta. Para ello vamos a espolvorear un poco de maicena o harina en una superficie limpia y seca. Colocamos nuestra masa, que ya debe estar más firme, le vamos a poner también un poquito de maicena o harina por encima y vamos a comenzar a estirar, a formar un círculo de unos 3 a 5 milímetros de espesor. Y si hace mucho calor donde vives y notas que rápidamente se pone muy suave, solo envuélvela así en papel film o en papel de hornear y métela unos minutos más en tu congelador para que puedas seguir estirándola. Ahora yo usaré un molde para tarta con una base de 22 centímetros de diámetro. Iré por mi masa envolviéndola con cuidado en el rodillo y la colocaré sobre el molde. Posteriormente voy a ir acomodándola presionando con mis manos ligeramente por la base y también por los lados. La verdad es que es una masa súper manejable y bonita. No te costará nada de trabajo acomodarla. Ya lista, vamos a cortar los bordes pasando el rodillo por encima, así de sencillo. Y con la masa que te ha sobrado puedes preparar unas galletitas que quedan bien ricas. Seguimos presionando un poco más de ser necesario, sobre todo si notas que por los lados está un poco más grueso de lo normal. Recuerda que la masa para la base de la tarta debe ser de unos 3 a 5 milímetros de espesor. Ahora vayamos por un tenedor y pinchemos toda la base de la tarta y también los lados para que no se vaya a inflar nada al hornear. Cuando terminemos debemos llevar nuevamente a nuestro refrigerador por un mínimo de 2 horas, aunque si lo llevas al congelador con 1 hora será suficiente. Esto es importante que lo hagamos para que no se vaya a encoger nuestra masa al hornear. Pasado este tiempo voy por mi base y voy a cortar un trozo de papel de hornear que va a servir para proteger la masa. Voy a colocar por encima arroz, frijol, garbanzos que ya tengo designados como pesas para base de pie. Distribuiré muy bien con mis manos y llevaré al horno, que ya debe estar a 180 grados centígrados en este momento. Puedes hornear sin las pesas, sí, pero yo así me aseguro de que no infle o encoja la base. Hornearemos por unos 15 minutos. Pasado este tiempo podemos remover un momentito la base de la tarta del horno
y le quitamos las pesas. Como ves, las orillitas de papel de hornear no se calientan, por eso me gusta utilizarlo. Y bueno, pues llevamos nuevamente al horno, misma temperatura, 180 grados centígrados por 10 a 15 minutos más o hasta verla tan doradita como te guste a ti. Mi base de tarta estuvo en el horno por un total de 25 minutos y yo ya la veo doradita, así que la voy a dejar enfriar en el molde por 20 minutos. Ya después la voy a retirar y voy a dejarla enfriar completamente sobre una rejilla. Aquí, si tú la quieres más doradita, cuando ya esté fría puedes barnizarla con una mezcla de huevo y un poquito de leche y la horneas por unos 10 minutos a 160 grados centígrados o hasta doradita. Yo la dejé así, pero también te doy esta opción. Ahora, con la porción de masa que me sobró, hice estas galletitas que si por ahí te sobró un poco de pastelera o si tienes dulce de leche las puedes rellenar y compartir. Para armar nuestra tarta necesitamos primero preparar las frutas que usaremos. Yo aquí utilicé un kiwi que corté en rebanadas delgadas. Lo mismo con 2 duraznos que si son en almíbar debes secarlos un poco antes de cortarlos. Y unas 3 a 4 fresas igual en rebanadas delgadas. Usa la fruta que a ti más te guste. Yo aquí corté de más, pero te comento la cantidad aproximada que usé para decorar. Y ya casi tenemos lista nuestra tarta. Cuando esté fría la base, vamos por la crema pastelera que también ya debe estar fría. La vamos a colocar en un bol más grande para poder batirla ligeramente y quede mucho más cremosita. Aquí no es necesario que saques tu batidora eléctrica, con un batidor de globo manual como el mío es suficiente. Vaciamos toda la crema en la base y con ayuda de una cucharita o una palita como la mía vamos a ir acomodando muy bien a que quede bien planita la superficie. Y la verdad es que ya se desprende un delicioso aroma a naranja, no sé por qué, pero últimamente mis postres favoritos llevan naranja. Y es que en particular a esta tarta de frutas le da un sabor muy fresquito, perfecto para esta temporada de calor que ya está comenzando. Pero bueno, llegó el momento de ponernos creativas y creativos y a decorar nuestra tarta. Para empezar yo voy a colocar las rebanadas del durazno. Seguiré con una fila de las rebanadas de kiwi y ya que terminé con el kiwi voy a continuar con las fresitas. Repetiré exactamente el mismo procedimiento colocando otra capa de durazno, kiwi y una fresita en el centro, aunque ya la decoración te la voy a dejar a tu gusto. ¿A poco no cuando vemos esta decoración en un aparador, en cualquier pastelería, ya sea tartas grandes o tartaletas, pues las vemos y pensamos que es muy complicado? Pero ya viste que en realidad es muy sencillo. Ahora, pudieras dejar tu tarta así, pero para que no se sequen o pongan feas las frutas se usa un abrillantador y aquí donde vivo venden sobres que cuestan 10 pesos aproximadamente y rinden bastante. Voy a añadirlo en una ollita junto con 2 cucharadas de azúcar y le agregaré 250 mililitros de agua. Mezclaré y calentaré hasta que quiera comenzar a hervir. Cuando eso suceda, retiraré y dejaré enfriar hasta que espese ligeramente. Iré colocando sobre las frutas. Yo siento que debí esperar a que tuviera la consistencia del abrillantador que venden en botes en México, que de hecho yo te recomiendo que sea el que utilices. Creo que puedes encontrarlo a un muy buen precio y así bueno ya lo pasas con una brochita solo sobre las frutas. Pero bueno, igual si lo pones como yo, lo único es que se forma una capita como de gelatina, que hay personas a las que les puede gustar o no. Y ya que terminamos, vamos a dejarlo enfriar un mínimo de 2 horas o puedes cortarlo hasta el día siguiente. Y ahora sí, a probarla. La base aún está bastante crujiente y como podrás ver, queda muy cremosita por dentro. Si quieres que la crema te quede más firme, solo usa leche en lugar de la crema para batir, como te comenté en un inicio, o incluso puedes agregarle unos 2 gramos de gelatina diluida en una cucharada de agua al momento que la retires de la estufa. De hecho ya tengo un video donde hago eso para una crema diplomática y te voy a dejar el link hacia la receta en la cajita de información. Pero bueno, a mí me gusta así, bien cremosita con esa base de galletas.
Y claro que también puedes hacerla en tartaletas. Pero bueno, espero te haya gustado la receta. Muchísimas gracias a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.